Buenos días. La verdad que desde aquí la cosa se ve un poco diferente, ¿no? Que desde ahí abajo. Impresiona un poquito. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Estos días ha estado Guille dando una serie de predicaciones, ¿no?, sobre lo que es el Sermón del Monte. Y hoy yo voy a abordar una parte de ese sermón, pero de un punto de vista quizá algo diferente, ¿no? Entonces, el tema de vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué implica eso? Ahora, eso está recogido en este versículo de vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué implicaciones puede tener este versículo para nosotros? ¿Qué mandato esconde esto? Puede tener varios enfoques. Algunos de ellos, pues, es que el cristiano tiene que ser un ejemplo para los demás, un modelo. Pero yo lo voy a abordar desde otro punto de vista. Lo voy a abordar desde el punto de vista del liderazgo. Y generalmente cuando la palabra de líder la asociamos a personas, pues, que pueden tener gran carisma, personas con una gran capacidad oratoria, personas que fueron capaces prácticamente de cambiar el mundo, ¿no? Aquí he puesto imágenes de algunos de ellos: Gandhi, por un lado, Martin King, y más actualmente Bukele, ¿no?, una persona que ha cogido un país, un estado fallido, y está consiguiendo levantarlo. Y estos son grandes líderes, pero el liderazgo implica algo más, es un concepto mucho más amplio, no hay que irse tan alto. Si nos vamos al diccionario de la RAE, nos define líder como persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social o una colectividad. Y nos vamos a quedar con esto último. Porque nosotros sí podemos actuar dentro de lo que es nuestro círculo cercano, ¿no?, en todo lo que es todo grupo social, lo que es una familia, o incluso aquí mismo en nuestra comunidad. Aquí mismo pues tenemos a nuestros propios líderes, ¿no? Y podemos ser referentes dentro de nuestro entorno. Y de hecho, esto es un mandato bíblico, es algo que todo cristiano está llamado a ser. Lo podemos ver en el versículo que hemos leído antes, o incluso este también es mucho más claro en Efesios 5:11. Nosotros, como servidores de Cristo, tenemos que mostrar la luz que hay en nuestras vidas, a través de nuestra conducta. ¿Qué nos sugiere esta imagen? Esto es lo que entendemos básicamente cómo se compone cualquier estructura jerárquica, cualquier estructura de poder. Tendríamos un gobernante en la cima que daría órdenes en cascada hacia abajo, ¿no? Tendríamos los ministros, los funcionarios y, por último, los ciudadanos. Las órdenes se irían de arriba abajo y los de abajo le deben obediencia al que está arriba. Cualquier institución con un mínimo de jerarquía funciona de esta manera. Aquí he puesto un ejemplo de un gobierno, pero esto se puede aplicar a un ejército. Arriba tendríamos generales, mandos intermedios, capitanes, sargentos, ¿no?, y finalmente los soldados. Y cuando digo estructura de poder, es muy interesante porque la capacidad que tiene un líder para que los demás acaten su voluntad puede proceder de dos maneras. Por un lado tendríamos el poder y por otro lado tendríamos lo que es la autoridad. Y hay grandes diferencias entre ellos. El poder se trata de una capacidad. Una persona tiene o no el poder. Por ejemplo, en el caso del empresario, el que tiene la capacidad para que el empleado cumpla sus obligaciones, ¿no? Mientras que la autoridad es una habilidad para hacer que los demás sigan las propias instrucciones. El poder se puede ejercer de cualquier mecanismo, como la fuerza, y mientras que la autoridad consiste en el reconocimiento. El poder puede que consiga someter a los demás, pero necesariamente eso incluye que sea aceptación a esa subordinación. Un líder que ejerce el poder no tiene por qué ser amado, mientras que con la autoridad la subordinación es voluntaria. Los líderes más hábiles, como por ejemplo en los entrenadores de fútbol, quizás es el caso más reciente, el de Luis de la Fuente, son aquellos que, aun teniendo el poder, son capaces con su autoridad de ganarse la confianza de los demás. De hecho, es lo que ha pasado, ¿no?, en la última Eurocopa, de que un señor prácticamente desconocido, a base de trabajo, ha conseguido hacer a un grupo de chavales campeones de Europa. Yo
hace bastantes años, en el 2009, entré en un departamento que se creó en el banco donde trabajo y allí pues había dos jefes. Teníamos por un lado lo que era el jefe supremo y un jefe por debajo que era mi jefe inmediato superior, ¿no? Había esa jerarquía. El jefe supremo se puede decir que como mínimo era algo bipolar. Era una persona que cuando decía, Alberto, ven para acá un momentito, uno ya decía, Dios, la que me va a caer. Era una persona, pues, tenía sus cosas buenas, pero le perdía muchas veces las formas que tenía, una forma un poco grosera, vehemente, ¿no? Agresiva. Mientras que el jefe que yo tenía justo por encima, pues era muy diferente. No era perfecto, tenía sus cosas también, pero era amable, era atento, te escuchaba, no solía tener malas palabras. Y cuando teníamos algún problema, cuando tenía alguna cosa, el primero que acudíamos era él, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de una persona que tenía el poder y otra persona que tenía, además de poder, tenía autoridad. Esto suele pasar también en muchos grupos sociales. Suele haber un líder formal y luego hay otro líder que es el oficial, ¿no? Por un lado. Entonces, ¿qué características debería tener una persona para conseguir esa autoridad? Hay mucha literatura sobre esto, pero yo me he quedado con esta de aquí, ¿no? Que será la paciencia, la humildad, la honestidad, una persona que sea atento, que sea respetuoso, que sea sincero, que sea positivo, que sea generoso. Y la verdad que todo esto se podría resumir en una sola, que sería la bondad, que sería buena persona. El caso es que en la Biblia tenemos un pasaje que recopila todos estos adjetivos. Es un pasaje que se suele leer en las bodas, que está recogida en Primera de Corintios, cuando dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la justicia, sino que se alegra con la verdad. Hay aquí algunos adjetivos que me gustaría un poco puntualizar, porque son palabras que pueden tener distintos significados, ¿no? Por ejemplo, en la paciencia tiene que ver con el tiempo, pero también tiene que ver aquí con la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, sin perder los nervios, cosa que el jefe supremo no tenía. A la primera estaba pegando gritos. Lo que es bondadoso, la bondad. Básicamente, Pablo, cuando escribe esta carta, con este simple adjetivo se podría haber ahorrado todo lo demás, porque prácticamente lo abarca todo. Abarca lo que es la benevolencia, la benignidad, la acción buena, y tiene como antónimo, pues, básicamente todo lo malo. Luego, otro, por ejemplo, una cosa que también me llamó mucho la atención, la envidia. Envidia, muchas veces lo asociamos como anhelar lo que los demás poseen. Pero fijaos que es lo primero que nos dice la RAE, que significa que es tristeza o pesar del bien ajeno. Nos da rabia que a los demás les vayan bien. Curioso. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando estaba preparando esta predicación es que envidia en español no tiene antónimo. No hay ninguna palabra que signifique lo contrario a envidia. Una cosa muy curiosa. O lo que es también cuando nos dice aquí jactancioso, arrogancia. Una palabra que hoy diríamos, por ejemplo, chulito, ¿no? Que no va de chulito por la vida, cierta persona. ¿Cuál sería lo contrario? Lo contrario sería la humildad, que sería la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. Hay una fina línea muchas veces entre esto y lo que sería la falsa modestia. Bueno, pero estamos hablando de amor, no estamos hablando de liderazgo, ¿verdad? Que es lo que yo quiero concretar aquí hoy. Bueno, amor, todos entendemos por amor un sentimiento de cariño, ¿correcto? Pero hay que entender una cosa, el Nuevo Testamento se escribió íntegramente en griego. ¿Por qué? Porque era el inglés de aquella época, era un idioma que, sobre todo tras las campañas de Alejandro Magno, se hablaba todo lo que era el norte de África, lo que sería hoy Egipto, Libia, Túnez, lo que era el sur de Europa, lo que sería la antigua Yugoslavia, Grecia y lo que es parte de
de Asia, lo que es la zona de Israel, la zona de Turquía, Siria, todo eso. Era el idioma en el que se hacían las transacciones comerciales, entre los cuales los mercaderes comerciaban entre ellos. Los apóstoles y los evangelistas escribieron en griego porque de esa manera iba a poder llegar a muchísima gente las escrituras. Pero los griegos tenían 3 palabras para referirse al amor. La primera de ellas es el eros. El otro es un amor físico, es pasional, es impulsivo, es autocomplaciente y es egoísta. Luego, por otro lado, tendríamos la filia. De ahí viene lo que es la filiación. Es un amor que se puede sentir cuando está con un amigo, con un familiar, ¿no? Y por último, tendríamos el ágape, que es más espiritual, es incondicional, puro y desinteresado. No es para nada egoísta y lo que busca es el bienestar y la felicidad del otro. Entonces, por ejemplo, estos no son excluyentes este tipo de amor. De hecho, la relación de pareja perfecta pues, sería aquella en la que tenemos los 3 al mismo tiempo, el eros, la filia y el ágape. El ágape también se utiliza mucho para referirnos a lo que sería el amor que sienten los padres hacia los hijos, ¿no? Un amor muy desinteresado. Pero en este contexto, ágape no tiene por qué ser necesariamente amor. Abarca mucho más y puede ser una actitud. De hecho, en español tenemos una palabra que es una traducción muy aproximada de ágape, lo que pasa es que se utiliza muy poco. La palabra en cuestión es caridad, que en el RAE nos dice que es actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Lo que pasa es que es una palabra que hoy en día se utiliza más en la segunda, que aquí no sale, pero la segunda sería limosna. Y a veces caridad se utiliza con intención peyorativa, ¿no? Cuando decimos, yo no quiero tu caridad, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero tu limosna. Y fijaos que la RAE nos vuelve a hablar de actitud, que no de un sentimiento propiamente dicho. La primera Biblia española, que fue escrita por Caisidoro Reina, eso fue el germen de lo que después sería la Reina Valera, se publicó en 1569, en la clandestinidad en Suiza, porque aquí evidentemente no se podía. Y fijaos, esto es una captura de pantalla de ese versículo, del versículo de Corintios 13. Mira que en vez de amor, habla de caridad. Y fíjate también cómo ha cambiado el idioma en 400 años. ¿Vale? Luego, lo que es el término ágape en el Nuevo Testamento, en el término griego, aparece con mucha frecuencia. Pero donde yo creo que adquiere su máxima expresión es en Juan 13:14, donde dice, aquí, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Esto que veis aquí abajo, no sé si se lee bien, sería la interlineal, lo que sería la traducción literal del antiguo griego. Y podéis ver donde pone todo lo que es amor, tiene la raíz del ágape. No sé si se llega a ver, sé que es muy pequeño, ¿no? No se ve, ¿no? En el ordenador se veía. Pues aquí todo lo que es que os améis como yo os he amado, que os améis, bueno, todo tiene la raíz de ágape. En todo momento se habla de ágape. Entonces, ¿qué conclusión podríamos tomar? Bueno, Dios no nos pide, quizás no nos pide que tengamos unos sentimientos por desconocido, porque eso es muy difícil, por no decir imposible. Yo no puedo tener un sentimiento de cariño con la persona que está ahora mismo por ahí por la calle paseando su perro. No lo conozco, ¿no? ¿Qué sentimiento puedo sentir? Pero sí puedo tener una actitud hacia ella, hacia esa persona y hacia cualquier persona, aunque no la conozca. Volvamos al capítulo de Juan, porque antes de esta frase hay una cosa muy importante. Cuando dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó.
Luego echó agua en una vasija, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Hay aquí una serie de versículos que me salto, que sería cuando el Pedro empieza a decir, bueno, para la señorita, y voy directamente al 12. Dice, entonces cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo, para que, como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Entonces aquí Jesús nos reafirma una constante en el Evangelio, que en el reino de Dios los papeles están invertidos. Es una cosa que se ha visto, que se repite con bastante frecuencia. Cuando dice que los últimos serán los primeros, cuando dice que bienaventurados los pobres de espíritus. Teníamos al principio esta estructura. Jesús nos dice que en el reino de Dios la estructura es invertida. No va de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. No se trata de una estructura de un líder que ordena, manda y los demás obedecen, sino de un líder que da servicio hacia los demás. Y una cosa importante que nos dice Jesús, que esto lleva a la felicidad. Aquí tenemos a psiquiatras, psicólogos y tal, cobrando dinero y buscando la manera de que la gente sea feliz, cuando tenemos aquí una respuesta bastante sencilla. ¿Y cómo podemos nosotros servir en nuestros círculos cercanos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad? Pues de varias maneras. La más simple es elegir la bondad como una forma de relacionarnos con los demás. Entonces, eligiendo esta manera, pues seremos buenos hijos, buenos padres, buenas madres, buenos amigos, buenos maestros, buen pastor, buen vecino, buen jefe, en definitiva, buenas personas. Porque servir implica que te importe de la vida de los demás. Es conocer de los demás lo que son sus heridas, son sus preocupaciones. Y entonces es responder siempre que podamos, cuidando, acompañando. Decir cuídate, un tópico, pues no es suficiente. Podríamos decir en su lugar, déjame cuidarte. Servir también a hacer de la crítica, ya sea cuando tú la practicas o cuando tú la recibes, un lugar de encuentro en lugar de un conflicto. Eso le pasa mucho. Servir es negarte a añadir dolor y odio al mundo, envidia. Es todo lo contrario, es saber apreciar al mundo, a la gente, y podemos tratar de mejorarlo, porque por muy pequeño que seamos, siempre tendremos algún don, algún pequeño talento, algo que podamos poner en juego para hacer del mundo un lugar mejor. Eso me recordaba una película, no sé si la habréis visto, es un poco ya antigua, Cadena de Favores, en la que un chaval pues, pone en práctica un experimento social. Y él dice, voy a ayudar a 3 personas. Y esas 3 personas van a ayudar a su vez a otras 3 personas. Y así sucesivamente. Como con pequeños gestos, con pequeñas cosas, se puede mejorar el mundo. Y una cosa también que me sorprendió cuando preparaba la predicación, encontré esta portada de la película, el gesto del hombre arrodillado ante los pies. No sé si será casualidad, pero me llamó mucho la atención. Ya, bueno, para terminar, me gustaría hacer un ejercicio que propone Francis Chan en su libro Amor Loco. Él propone el siguiente ejercicio. Volvemos a 1 Corintios y donde pone amor, pon tu nombre. Ponemos Alberto, ponemos José, ponemos Antonio, ponemos María, lo que queramos. Y lo volvemos a leer. Alberto es paciente, bondadoso, Alberto no tiene envidia, Alberto no es arrogante, Alberto no se porta indecorosamente, no es egoísta, no es rencoroso, es injusto, es sincero. ¿No te sientes como un mentiroso?, nos dice Francis Chan. Si yo debo representar lo que es el amor, el ágape, la caridad, entonces muy a menudo no lo estoy haciendo bien, no amo bien a la gente.
Chan continúa diciendo que seguir a Cristo no es algo que se pueda hacer a medias o de lado. No es una etiqueta que podamos exhibir cuando nos sea útil. Debe ser el centro de todo lo que hacemos y somos. Y ya está. Muchas gracias.